Sofía. Buenas noches para todos. Gracias, doctora, por la presentación. El día de hoy, pues vamos a abordar el tema de bloqueos regionales para analgesia postoperatoria en cesárea. Mi nombre es Laura Sofía, soy residente de segundo semestre del programa de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y quiero expresar mis agradecimientos a mi tutor, el doctor Jaime Bolaños, quien, pues por su guía y por su apoyo en la preparación de esta conferencia. Entonces, en cuanto al contenido, pues vamos a abordar la introducción y la conferencia la vamos a guiar de acuerdo a cuatro preguntas principales. La primera son cuáles son las directrices más recientes sobre la analgesia en cesárea y cómo están cambiando la práctica clínica. ¿Qué debemos comprender de la anatomía de la pared abdominal para realizar bloqueos efectivos? ¿Cuáles son los principales bloqueos regionales utilizados para la analgesia postoperatoria en cesárea? ¿Y cuándo utilizar las técnicas de anestesia regional para la anestesia en cesárea? Entonces vamos a ir abordando estas cuatro preguntas a lo largo de la conferencia. En cuanto a la introducción, tenemos que la cesárea es la cirugía más frecuente en el mundo. Alrededor de uno en cada cuatro partos en el mundo se atiende por cesárea y las pacientes refieren un dolor severo, al menos una de cada 10 pacientes, o hay incluso estudios que se refieren a que entre el 20, inclusive llegando hasta el 100% de las pacientes, pueden llegar a referir un dolor severo en las primeras 24 horas del posoperatorio. El dolor de la cesárea tiene dos componentes principales. El primero sería el dolor visceral, ya que está dado pues secundario al estímulo uterino por tracción quirúrgica, también por tracción de los anexos, el peritoneo y el intestino. Y tiene un componente profundo de dolor somático que está producido por los nociceptores de la herida abdominal. Entonces, el dolor postoperatorio pues va a afectar la recuperación y la calidad de vida, puede retrasar el alta hospitalaria de las maternas y va a afectar negativamente su rehabilitación. El dolor agudo mal controlado puede evolucionar a crónico y pues el enfoque de tratamiento que tenemos actualmente y que nos recomiendan las guías es un manejo multimodal, que sería una combinación de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y debemos optar pues por una analgesia postoperatoria de alta calidad para garantizar una rápida recuperación de la madre y asimismo pues vamos a incrementar el vínculo y a favorecer el cuidado de los recién nacidos. Entonces, actualmente, ¿qué nos dicen las guías? El gol estándar para la analgesia postoperatoria de las maternas son los opioides intratecales. Entonces, sería una analgesia oportuna basada en multimodalidad de agentes sistémicos asociado a opioides hidrofílicos neuroaxiales, que pues sería el estándar de euro actual. Entonces, para hablar un poco inicialmente de la morfina intratecal, tenemos que pues en la actualidad es la técnica más efectiva para la analgesia postoperatoria en cesárea. Está asociado a puntuaciones de dolor más bajas, un efecto analgésico prolongado, a un menor consumo de opioides postoperatorios. Este va a impactar tanto sobre el componente visceral como el somático, pero pues está asociado a diferentes efectos adversos que de hecho son relativamente frecuentes, como sería el prurito, las náuseas y vómitos postoperatorios, la retención urinaria. Y pues en la literatura vemos que a dosis más altas de morfina intratecal, más o menos describen entre 100 a 150, pues se van a asociar con un mayor riesgo de efectos secundarios relacionados con estos opioides. Entonces, la sugerencia es dosis de 50 a 100 microgramos si la vamos a poner intratecal o de 1 a 3 miligramos si la vamos a poner epidural. Entonces, en este estudio, que es un metaanálisis que evalúa el uso de opioides hidrofílicos intratecales para cirugía abdominal, vemos que pues el consumo de morfina intravenosa el día 1 pues se ve disminuido alrededor de 18,4 miligramos y al día 2 de 25,5 miligramos con el uso de morfina, del consumo de morfina intravenosa cuando ponemos opioides hidrofílicos intratecales. Este metaanálisis incluyó pues 40 ensayos, 2.500 pacientes y pues en general lo que vemos con el estudio es un importante efecto ahorrador de opioides y también disminuye las puntuaciones de dolor, tanto estáticos como dinámicos. Incluso pues en las conclusiones de los autores nos nombran que hasta 48 horas después pues el beneficio se ve todavía en los pacientes. Entonces con esta introducción y pues sabiendo que aunque la anestesia espinal y epidural son las técnicas más ¿Cómo se dice? utilizadas, hay casos pues en los que no las podemos realizar, entonces por eso a esto vamos con esta pregunta. Entonces, si la anestesia neuroaxial es el estándar en cesárea, ¿realmente necesitamos los bloqueos neuroaxiales? Entonces, tenemos que, pues como que a nivel global, más o menos el 5% de las cesáreas se realizan bajo anestesia general.
donde los pacientes pues, no van a recibir el beneficio analgésico de la anestesia neuroaxial. También hay otras situaciones en las cuales a las pacientes pues, se les da la técnica neuroaxial, pero ellas persisten con un dolor residual, en el cual también podríamos impactar pues, en la analgesia de estas pacientes. También hay otros casos en los que la anestesia neuroaxial no es efectiva y nos toca pues convertir a, a general por un bloqueo fallido. O pacientes que tienen contraindicación para anestesia neuroaxial como alteraciones de la coagulación, infecciones en el sitio de punción o hipovolemia severa. Entonces vamos a ver qué alternativas tenemos y por qué los bloqueos regionales son una herramienta pues que cada vez se ha vuelto más esencial. Entonces, las guías posoperatorias, SOP y Prospect, que es de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología, nos recomiendan igualmente un enfoque multimodal y analgésico. Ellos nos dicen que sea eficaz, importantísimo que no interfiera con el cuidado del bebé y que no vaya a afectar la lactancia, pues que la madre le da al bebé. Entonces, esto incluye opioides hidrofílicos neuroaxiales, el uso de AINES, paracetamol, en caso de que sea necesario opioides orales de rescate. Y pues actualmente se ha explorado el uso de bloqueos regionales como una alternativa o complemento a la analgesia convencional que siempre pues se ha descrito dentro de las guías. En los protocolos ERAS, lo que nos recomiendan son para el manejo del dolor postoperatorio son tres pilares importantísimos y fundamentales. El primero es, se prefiere la anestesia regional, que pues ya sea raquídea o epidural, sobre la anestesia general, ya que pues por una parte mejora la recuperación de las maternas y por otra parte disminuye las complicaciones asociadas a la anestesia general. El segundo punto es que se recomienda el uso de opioides intratecales de acción prolongada, como la morfina, para el control del dolor postoperatorio. Y ya en ausencia, pues lo que nos dicen las guías, los protocolos ERAS es que en ausencia de opioides intratecales, pues los bloqueos regionales, ellos nombran pues principalmente el TAP, han demostrado ser efectivos. Entonces, pues ya para pasar al segundo apartado, ¿qué debemos comprender? Así como puntos esenciales y claves de la anatomía de la pared abdominal para realizar bloqueos efectivos. Eso es importante porque antes de hablar de los bloqueos, pues debemos entender el terreno en el que trabajamos y pues la anatomía de la pared abdominal es clave para decir dónde y cómo vamos a administrar los bloqueos. Entonces, la inervación somática y visceral en el abdomen y el útero, pues la incisión horizontal, sea la epifanestial o la joint point, pues va a estar a nivel de los dermatomas de T11, T12. La inervación somática del abdomen va a estar dada por los nervios intercostales que se originan de T7 a T11 y se originan en las ramas anteriores pues, de los siete nervios espinales torácicos inferiores y estos posteriormente se van a continuar con los nervios toracoabdominales a partir del momento que cruzan el margen costal y entran a la pared abdominal. Entonces, estos nervios van a inervar la piel y los músculos de la pared abdominal anterior y lateral. También los nervios subcostales que se originan a nivel de T12 van a inervar la piel y los músculos de la porción inferior del abdomen. Los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal van a proporcionar pues inervación sensitiva a la piel suprapúbica de la región inguinal y parte de los genitales externos de los pacientes. Ya la inervación visceral va a estar dada por fibras simpáticas que se originan en los segmentos medulares de T10 a L1. Estos van a inervar el útero y van a transmitir las sensaciones de dolor visceral, especialmente durante las contracciones uterinas. Y las fibras parasimpáticas S2 a S4 también van a contribuir a la inervación uterina. Entonces, durante la cesárea es esencial bloquear tanto la inervación somática de la pared abdominal como la inervación visceral del útero para lograr pues una analgesia adecuada. Como vimos anteriormente, las técnicas neuroaxiales pues van a permitir un bloqueo efectivo tanto de las fibras somáticas como viscerales involucradas en el procedimiento. Entonces, pues idealmente lo que necesitamos es un bloqueo de T4 que nos cubra todo el peritoneo hasta S4 que nos cubra todas las fibras parasimpáticas que también van a llevar información de dolor visceral. Entonces, en cuanto a la pared abdominal, está constituida por capas de tejido, pues desde afuera hacia adentro vemos la piel, el tejido subcutáneo, los músculos abdominales, las aponeurosis asociadas, la fascia transversalis, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. Entonces, el límite superior de la pared abdominal va a estar dado por la apófisis sifoides del esternón, los bordes costales inferiores, que son pues los cartílagos costales de las costillas 7 a 10, el diafragma internamente, el límite inferior está dado por la cresta ilíaca y el ligamento inguinal,
y la sínfisis del pubis. El límite anterior está constituido por por músculos de la pared abdominal anterior, como sería el recto del abdomen y el piramidal en caso de que esté presente. Y los límites posteriores serían la columna vertebral, el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor. Y a nivel lateral estarían los tres músculos de la pared lateral del abdomen, que sería el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. En un corte transversal vemos de posterior a anterior que tenemos el músculo psoas mayor, el grupo del erector de la espina, el, el músculo cuadrado lumbar, el latísimo del dorso y ya en la pared lateral pues consiste en las tres capas musculares que de medial a lateral tendríamos entonces el transverso del abdomen, en la mitad y el más grueso de todos el oblicuo interno y por último el oblicuo externo. En la pared abdominal posterior, pues está constituida por la fascia toracolumbar, que es una estructura que describe la literatura como tubular compleja de aponeurosis combinada. Entonces, estos van a recubrir, esta fascia va a recubrir los músculos profundos de la espalda y pues como su nombre lo indica, se extiende desde la región lumbar hacia el tórax. Esta fascia se divide en tres capas, aunque pues para algunos autores se divide solo en dos capas, pero sería la capa posterior y media que estaban encerradas los músculos erectores de la espina, y estos músculos tienen como función principal mantener una buena postura erguida. Entonces los tres músculos son el iliocostal, que sería el más lateral, el longuísimo, que va en el centro, y el espinoso, que es el más medial. Y las capas media y anterior van a encerrar el músculo cuadrado lumbar, que se extiende entre la doceava costilla y la cresta ilíaca. Entonces, pues ahorita que el TAP, que el bloqueo del cuadrado lumbar, que el ESP, pero entonces lo que vamos a mirar es si realmente ofrecen beneficios diferenciados en la analgesia postcesárea. Entonces, pues es importante que ahora que conocemos la estructura anatómica, pues vamos a pasar a la parte práctica y a mirar qué dicen los estudios más recientes sobre las estrategias de analgesia regional en cesárea. Entonces, los bloqueos que vamos a abordar en esta conferencia es en primer lugar el paravertebral, en segundo el erector de la espina, el tercero el cuadrado lumbar, pues los tres cuadrados lumbares, el cuarto sería el transverso del abdomen y por último el ilioinguinal y el ilio hipogástrico. Pues esta foto nos muestra pues como globalmente dónde serían los bloqueos, pero ya los vamos a ver más detalladamente. Entonces, el bloqueo paravertebral a nivel torácico, pues el espacio paravertebral, hablando inicialmente sobre eso, es un espacio que se encuentra a ambos lados de la columna y es muy importante en la anestesia regional porque allí es donde están los nervios que llevan la sensibilidad del tórax y parte del abdomen. Es como describen que el espacio paravertebral es como un pequeño pasillo al lado y lado de la columna que va a estar delimitado anteriormente por la pleura parietal que recubre el pulmón pues posteriormente por el proceso transverso de la vértebra y el ligamento costotransverso superior, es una estructura que conecta la costilla con la columna. Y la base sería el cuerpo vertebral con el disco intervertebral. Entonces, este contiene tejido adiposo, dentro del cual se encuentra el nervio intercostal, que sería aquí el del número 10 que lo vemos aquí en todo el espacio paravertebral, y los vasos intercostales y las ramas comunicantes, y pues anterior vamos a ver que está la cadena simpática, que es lo que nos interesa de pues como de este abordaje. El espacio paravertebral adicionalmente está conectado con otros espacios, como por ejemplo el peridural, y pues hay estudios que también demuestran que este espacio tiene una conexión pues em, con otros espacios, que el anestésico local se disemina hacia otros espacios, lo que nos da una mayor cobertura del bloqueo. Entonces tenemos que una cesárea, por ejemplo, con incisión prefacial, que es lo más frecuente, lo ideal sería utilizar un bloqueo paravertebral de los niveles T2 y L1, lo cual bloquearía tanto el dolor originado desde la incisión parietal y pues dependiendo la extensión craneocaudal, hasta podríamos alcanzar ciertos ramos comunicantes de la cadena simpática y nos podría también permitir analgesia visceral, pero pues esto cambia entre paciente y paciente pero pues tenemos que tenerlo también en consideración. Se puede ejecutar en dosis única o en infusión continua, puede ser uni o bilateral, pero lo que se recomienda siempre es hacerlo bilateral y con punción única o multinivel, pero también se recomienda más las punciones multinivel porque van a alcanzar más bloqueo de niveles dermatómicos. La duración de analgesia está descrita entre 9 a 12 horas y pues a la fecha no existe ningún ensayo clínico que nos compare la eficacia de este bloqueo, por ejemplo, con otros bloqueos o con el uso de morfina intratecal. Solamente hay casos descritos aislados
pero pues hay que tenerlo en cuenta para abordar este tema. Entonces, en cuanto al procedimiento, pues el bloqueo que vamos a optar sería un bloqueo, como lo decíamos ahorita, de P10 a T12 y se puede realizar mediante técnicas ecográficas, que es lo que actualmente pues se recomiendan en la literatura, pero pues anteriormente también lo hacían por reparos anatómicos. Entonces el paciente puede estar sentado, acostado o boca abajo. Se van a marcar los puntos de referencia dependiendo del nivel que vayamos a ejecutar el bloqueo. Se va a marcar una línea 2,5 centímetros lateral de la columna vertebral y se va a utilizar una aguja Tuji, más o menos de calibre 22, larga y con punta roma. Entonces la aguja se va a colocar perpendicular a la piel de la espalda y se va a alinear con la vértebra a tratar. Entonces, la aguja se va a introducir hasta tocar el hueso. Es importante que siempre toque el hueso, ya que como veíamos ahorita, el espacio paravertebral está delimitado anteriormente por la pleura parietal, visceral. Entonces, este procedimiento puede estar asociado a complicaciones. Entonces, por eso es que ahorita nos recomienda que ya que estamos usando las técnicas ecoguiadas, pues siempre optemos por una técnica ecoguiada y no por reparos anatómicos. Entonces, aquí lo importante de este proceso es que, de este procedimiento, es que después de que toquemos la transversa, intentemos pues como intentar atravesar el ligamento costo transverso superior, que es lo que describe la literatura, que ahí es cuando vamos a sentir como una pérdida de resistencia y ese ya sería el espacio paravertebral donde vamos a inyectar el anestésico. Esto sería cuando tocamos lo que nos describen para que lo inicial que tenemos que hacer es tocar el proceso transverso. Pues en conclusión tenemos que el bloqueo paravertebral nos da analgesia porque incluso puede llegar a bloquear los ganglios simpáticos. Entonces ofrece ventajas únicas en comparación con otros bloqueos de la pared abdominal que solo afectan los nervios cutáneos. Presenta menos efectos secundarios como retención urinaria y hipotensión versus la analgesia epidural. Eh, pues actualmente guiado por ultrasonido aumenta la tasa de éxito y mejora la analgesia. Y hay estudios y evidencia limitada en pacientes obstétricas sometidas a cesárea y se requiere más investigación antes de que este bloqueo pueda recomendarse de manera pues, rutinaria para la analgesia en cesárea. Ahorita vamos a pasar al bloqueo del erector de la espina. Es un bloqueo donde se pone el anestésico local en el plano facial entre el músculo erector de la espina y la apófisis transversa. Su difusión es variable entre paciente y paciente y la cobertura esperada sería de T10 a T12. Es una alternativa teórica que es más segura que los bloqueos paravertebrales y podría estar asociada a menores complicaciones para cirugía, sobre todo de pared torácica, el abdomen y de la columna. Entonces, el proceso es lo que primero vamos a hacer es ubicar el proceso transverso a nivel analgésico deseado. El paciente puede, pues en este ejemplo es uno a nivel de T5, pero el paciente puede colocarse en posición sentado, en decúbito lateral o en prono. Se van a identificar las vértebras, pues para lo que nos interesa a nosotros, sería de T11 a T12, utilizando el borde pues inferior de la caja torácica como referencia anatómica. En el plano, el transductor se va a poner en el plano sagital en la línea media y se va a deslizar hacia lateral para visualizar las apófisis transversas. Y después de la infiltración local, pues ya se introduce la aguja en plano, atravesando el músculo erector de la espina y el bloqueo ya se logra inyectando el anestésico local en el plano entre el músculo erector de la espina y el proceso transverso, que es lo que vemos acá, el músculo erector de la espina y el proceso transverso de la vértebra. Entonces ya el anestésico local pues va a difundir hacia el espacio paravertebral a través de los espacios entre las vértebras cercanas. Y por eso es que nos dice la literatura que nos puede ayudar a bloquear las ramas dorsales y ventrales de los nervios espinales. Entonces, esto es un estudio que pues va a comparar pacientes con pues, mujeres embarazadas de 37 semanas que van a ser llevadas a cesárea. Entonces, va a comparar un grupo de anestesia general más bloqueo ISP versus un grupo que solamente se le va a proporcionar la anestesia general. Entonces, pues en los resultados vemos que en comparación, el grupo G es el grupo de solo anestesia general, pues el grupo G, eh, dentro del procedimiento anestésico, requirieron significativamente menos dosis de propofol y remifentanilo, y el tiempo de recuperación de las maternas fue también estadísticamente significativo más rápido, al igual que la incidencia de náusea y vómito postoperatorio y el número de vuelos de PCA que requirieron las pacientes.
En cuanto a la escala de dolor y confort, vemos que las pacientes que también tuvieron las puntuaciones de la escala BCS, que es una escala, es la escala de confort de Brueggemann, que evalúa el confort de las pacientes, pues tuvieron una puntuación mayor, que una puntuación mayor nos indica mayor confort y mayor bienestar a las 2 y a las 6 horas en el grupo de intervención, mientras que las puntuaciones de la escala visual análoga pues fueron significativamente menores en los grupos de las pacientes a quienes se les realizó el bloqueo. Entonces, pues vemos como el bloqueo nos ayuda a reducir el grado de dolor postoperatorio y mejora el confort posterior a la cesárea. Y ese es otro estudio, que es un ensayo clínico controlado que incluyó a 140 pacientes, a quienes al primer grupo se le realizó el bloqueo ESP con bupivacaína, sin opioide neuroaxial, y el grupo control se le realizó se le dio anestesia neuroaxial con morfina intratecal y un bloqueo ESP, pues de placebo porque era con solución salina. Entonces, lo que nos dicen entre los resultados es que el ESP podría ser superior a la morfina intratecal en analgesia posoperatoria, pero ese es un estudio en un único centro que tiene varios errores metodológicos, entonces ellos mismos nos sugieren que se requiere mayor investigación en poblaciones más amplias y de pronto también sería valioso evaluar el ESP junto al uso de morfina intratecal, a ver si ofrece un beneficio adicional. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que reduce el consumo de opioides a las 24 horas, va a prolongar hasta el primer requerimiento de analgesia de rescate de las pacientes, va a disminuir las puntuaciones de dolor postoperatorio y reduce las dosis de anestésicos generales necesarios, acortando el tiempo igualmente de recuperación. El tercer bloqueo que vamos a hablar sería el bloqueo del plano del músculo transverso del abdomen, o TAP, que se va a producir un bloqueo de los nervios toracolumbares en su recorrido por el plano miofacial. Este bloqueo ha sido la técnica de anestesia regional más investigada en esta población de pacientes. Puede cubrir desde T7 a L1. En cesárea, pues el abordaje lateral va a abordar menos dermatomas, entonces para esta población de pacientes se va a preferir el abordaje posterior. La ventaja es que es una técnica pues que describen como fácil y hasta asociado a pocos efectos adversos y complicaciones. La desventaja es que es solamente analgesia sí, somática, pero no nos proporciona analgesia visceral. La duración va a ser de 12 a 24 horas y pues aquí lo que vemos es que los nervios espinales, pues como que anatómicamente, intercostales salen del foramen vertebral y transcurren hacia la pared lateral del abdomen entre el transverso del abdomen, que sería este músculo, y el oblicuo interno. Entonces, posteriormente van a atravesar anteriormente la vaina del músculo recto antes de emerger anteriormente hacia el abdomen para inervar la línea media. Y en la línea medio axilar, que sería esta porción de acá, también van a dar un ramo cutáneo lateral que va a inervar la mayor parte anterolateral y posterolateral del tronco, excepto pues la línea media posterior. El plano facial intramuscular en el que viajan los nervios dentro del abdomen se llama el plano transverso del abdomen, que sería este. Y vamos a bloquear los nervios en esta región para tener un efecto máximo. Entonces aquí vemos una imagen más descriptiva que es, vamos a inyectar el anestésico local en el plano facial entre el músculo oblicuo interno, que sería este, y el transverso del abdomen cerca de la línea media. Y se avanza de medial a lateral o pues alternativamente también puede ser de lateral a medial. Y el criterio de valoración de la inyección ecográficamente es la difusión del anestésico local entre la vaina del recto posterior y el margen anterior del músculo transverso del abdomen. Entonces acá tenemos un estudio que compara la eficacia analgésica guiada por ultrasonido del transverso del abdomen para pues la cesárea. Este es un metaanálisis. El objetivo pues era evaluar eso después de la cesárea. Incluyó 17 ensayos clínicos. Las pacientes que se compararon fueron pacientes que solo recibieron placebo o pacientes con morfina intratecal comparadas con a quienes sí se les realizó efectivamente el TAP guiado por ultrasonografía. Entonces lo que vemos es que el consumo acumulado de opioides a las 6, a las 12 y a las 24 horas posoperatorias se disminuyó. A las 6 horas vemos que los pacientes a las cuales se les realizó el bloqueo consumieron 8.32 miligramos menos de morfina endovenosa en comparación al grupo de control. A las 12 horas se observó una reducción de 10.75 miligramos en el grupo a quien se le realizó el bloqueo y a las 24 horas la reducción del consumo fue 12.71 miligramos. Entonces vemos como el bloqueo TAP reduce significativamente la necesidad de opioides postoperatorios a las primeras 24 horas y el tiempo hasta la primera analgesia
pues los pacientes a quienes se les realizó el bloqueo TAP tardaron en promedio 3,56 horas más en solicitar su primer rescate analgésico en comparación al grupo control. Y ya pues aquí vemos como una tabla que nos muestra resultados de pacientes que recibieron morfina intratecal y vemos pues que aquí clave qué resultados obtuvieron los pacientes, que a las 24 horas los pacientes que no recibieron morfina intratecal, pues en el TAP redujo el consumo de opioides en 16,52 miligramos versus los pacientes que sí recibieron morfina intratecal, en la cual la diferencia pues no fue estadísticamente significativa. El dolor en reposo en pacientes que no recibieron morfina intratecal, pues la reducción fue significativa del dolor en ambos casos, y en pacientes que sí recibieron morfina intratecal, pues no hubo diferencia significativa, al igual que la necesidad de analgesia de rescates en pacientes que sí recibieron morfina intratecal, pues no hubo una reducción significativa. Entonces, lo que nos concluye este metaanálisis es que el bloqueo TAP es útil solo en pacientes que no hayan recibido morfina intratecal y si ya se usa morfina intratecal, pues no aporta beneficios adicionales. Entonces, en conclusión, reduce el consumo de opioides y mejora el dolor postoperatorio de la cesárea siempre y cuando no se administre morfina intratecal. Su efecto es más significativo a las 24 horas y va a prolongar el tiempo hasta la primera solicitud de analgesia. Ya para hablar del bloqueo del cuadrado lumbar, tenemos este bloqueo tiene como objetivo los planos faciales que rodean el músculo cuadrado lumbar. Este músculo se va a originar en la cresta ilíaca posterior y el ligamento iliolumbar y se va a insertar en la duodécima costilla y los procesos transversos de L1 hasta L5. Entonces, la ubicación del músculo cuadrado lumbar, pues va a tener en su límite posterior el músculo erector de la columna y la fascia toracolumbar media. Anterior va a ser el músculo psoas y la fascia toracolumbar anterior. Y lateral va a estar contigua al plano transverso del abdomen. Entonces, el bloqueo del cuadrado lumbar inicialmente se describió como un TAP posterior, inyectando en relación a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen lateral al cuadrado lumbar. Esto, pues lo que describe la literatura es que permitiría bloquear consistentemente tanto los nervios hipogástrico, ilioinguinal y subcostal. Se ha descrito que dependiendo del TAP, pues puede tener un rol analgésico visceral y se describen 4 tipos. En algunas partes también, pues describen solo 3, pero generalmente, pues sí podemos encontrar 4 tipos según el punto de inyección con respecto al músculo. Entonces, el tipo 1 o lateral se va a ubicar, el depósito anestésico local va a ser profundo a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que va a estar ubicado pues como al lado del cuadrado, del músculo cuadrado lumbar. La cobertura esperada va a ser un bloqueo simpático y somático de los dermatomas T7 a L1, pero pues este es el que describen que solamente nos brinda anestesia somática. El tipo 2 es el tipo 2 o posterior. El anestésico local lo vamos a inyectar de manera profunda entre el músculo erector de la espina y el músculo cuadrado lumbar. La cobertura esperada es similar al tipo 1, pero pues es posible que haya una mayor impacto en inervación visceral, ya que la difusión a los nervios espinales pues puede ser un poquito más considerable. El tipo 3 o el anterior, el tipo 3 el transmuscular o anterior, la inyección va a ser posterior al músculo psoas mayor, atravesando el músculo cuadrado lumbar. La cobertura va a ser una extensión desde T10 incluso hasta el E4 y puede alcanzar el plexo lumbar. Entonces, pues una técnica que tiene mayor potencial de analgesia para procedimientos en la región lumbar, en la pelvis y en los miembros inferiores. Y el tipo 4, que hay veces lo describen, es el cel transmuscular, pero este sí no tiene como mayores ventajas analgésicas que los 3 citados anteriormente. Entonces, a los pacientes, dependiendo del bloqueo que vayamos a hacer, si es el lateral, pues vamos a poner el paciente en decúbito supino, y si es el posterior y el anterior, los vamos a poner en decúbito lateral o prono. Vamos a ubicar como el abdomen lateral cerca de la línea axilar posterior, por debajo del margen costal y por encima de la cresta ilíaca, y vamos a insertar la aguja en plano. Y la confirmación que siempre nos dan los libros es, aquí lo vemos, es como buscar una estructura en forma de un bananito, que sería como la terminación del cuadrado lumbar, o pues también en signo de la gota, o demás, pues como sinónimos que tiene la literatura. Entonces aquí vemos el músculo cuadrado lumbar, vemos su lateralidad, pues su anatomía con respecto al psoas mayor,
el erector de la columna, que sería este, el proceso transverso de la vértebra, el cuerpo vertebral, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Entonces, este es un estudio que evalúa el cuadrado lumbar en un ensayo clínico aleatorizado. Se hizo en el grupo uno, pues ese es en mujeres en embarazo, llevados a cesáreas, un embarazo superior a 37 semanas, y lo que comparan es un bloqueo del cuadrado lumbar con bupivacaína versus un bloqueo del cuadrado lumbar con inyección de solución salina. Entonces lo que vemos es que el bloqueo del cuadrado lumbar con anestésico local reduce el consumo de morfina en el grupo de anestesia local en comparado con el grupo control, siendo eso estadísticamente significativo a las 6 y a las 12 horas. Y en cuanto a las demandas de morfina de rescate en el grupo de anestesia local, vemos que las demandas en general fueron inferiores, siendo estadísticamente significativo también en el grupo que recibieron el bloqueo con bupivacaína. El dolor dinámico y estático, el dolor dinámico y en reposo, evaluado con la escala visual análoga, fue significativamente más bajo en el grupo que recibieron el bloqueo con bupivacaína en comparación del grupo control. El dolor en reposo, pues vemos que fue menor en todos los momentos, excepto a las 24 horas. Y el dolor dinámico, pues sí fue menor en todos los momentos evaluados. Entonces, para el bloqueo del cuadrado lumbar, que es como el que está emergiendo actualmente, y hay más estudios recientes sobre esto, vemos que, pues, en primer lugar, en ausencia de morfina intratecal, los estudios que evalúan la eficacia y la analgesia poscesaria del cuadrado lumbar, pues lo que nos dan como conclusiones es que todos los tipos de cuadrado lumbar, sea lateral, posterior o anterior, pues han demostrado reducir el dolor y el consumo de opioides en comparación con el control. Y pues este es un estudio que también es reciente y es grandecito que nos dice que el cuadrado lumbar anterior mostró mayor eficacia en la reducción del dolor, el consumo de opioides y el tiempo hasta la primera analgesia en comparación con los otros tres. Ya los estudios que nos comparan el cuadrado lumbar con el bloqueo TAP eh, nos dicen que pues varios RCTs y metaanálisis sugieren que el cuadrado lumbar reduce más el dolor y el consumo de opioides que el bloqueo TAP, incluso que el cuadrado lumbar podría tener un efecto analgésico más prolongado que el TAP. Y los estudios que comparan el cuadrado lumbar más morfina intratecal, que aquí pongo algunos ejemplos, hay metaanálisis y RCTs que nos dicen que el cuadrado lumbar, pues cuando a los pacientes se les pone morfina intratecal, no aportan beneficios adicionales en analgesia y no se observó diferencia en el dolor ni en el consumo de opioides en comparación con la morfina intratecal sola. Y este es un estudio que es el estudio Salama que comparó el cuadrado lumbar posterior con versus pacientes a quienes se les administró 100 microgramos de morfina intratecal. Y lo que nos concluye este estudio es que el cuadrado lumbar posterior, pues pudo haber sido, no, fue más eficaz que los pacientes que recibieron morfina intratecal tuvieron un menor dolor en reposo y en movimiento y un menor consumo de opioides, que fue 70% menos de consumo de opioides en el grupo del cuadrado lumbar versus solo el 30% en el grupo de morfina intratecal. Pero de nuevo, este es un estudio que es en un solo centro, que tiene varias fallas metodológicas, entonces también sugieren que se necesitan estudios posteriores para poder dar conclusiones pues con más validez externa. Entonces, en conclusión, el cuadrado lumbar es efectivo siempre y cuando no se use morfina intratecal y el anterior parece ser el más eficaz dentro de todos para la analgesia posoperatoria de la cesárea. Ya para hablar del bloqueo inguinal iliohipogástrico, pues tenemos que estos nervios van a perforar el músculo transverso del abdomen superior y medial a la espina ilíaca anterosuperior. Estos no cubren dolor visceral, solamente cubren dolor somático. El hilio hipogástrico pues va a aportar la inervación sensorial a la piel sobre la región inguinal y el hilio inguinal entra en el canal inguinal proporcionando inervación sensorial a la piel de los labios mayores y parte media del muslo. Este bloqueo se utiliza mucho, por ejemplo, para herniorragias inguinales y otras cirugías pues como el área inguinal y da analgesia como a nivel de la incisión suprapúbica únicamente. Los nervios ilinguinal y hipogástrico están contenidos como dentro del plano tisular, dentro de un plano tisular bien definido, entre el músculo transverso del abdomen y los músculos oblicuos internos. Aquí los vemos como en esta imagen.
Y el objetivo va a ser justamente este plano, como en la vecindad de los dos nervios. Entonces vamos a poner el paciente puede ser en posición supina, es lo que nos recomiendan. Y pues lo que se busca es identificar las estructuras, visualizar los músculos oblicuos y el transverso del abdomen. Y en el plano facial entre los dos pues se va a inyectar el anestésico local. Esa es una imagen de cómo tenemos que posicionar el paciente. Y pues ya por último vamos a hablar de la infiltración de la herida quirúrgica, que lo que todos sabemos es que es una técnica sencilla. En los estudios puede ser comparable con la analgesia brindada por el TAP, que recordemos que es un bloqueo que solamente nos proporciona analgesia somática y no tiene cobertura para el dolor visceral. Entonces, al menos pues sabemos que idealmente tiene que usarse 20 cc de anestésico local para poder ejecutar esta técnica. Y este es un ensayo que va a comparar la eficacia analgésica del bloqueo ilioinguinal iliohipogástrico versus la infiltración con anestésico local en la herida abdominal postcesárea. Entonces, un estudio que incluyó a 150 pacientes sometidas a cesárea electiva o bajo anestesia espinal. La intervención fue la infiltración de anestésico local en la herida quirúrgica, que fueron aproximadamente 20 mililitros de ropivacaína. Y los pacientes del otro brazo fueron un bloqueo bilateral ilioinguinal iliohipogástrico, guiado por ultrasonografía, a los cuales se les administró 10 mililitros de ropivacaína. Los desenlaces estudiados fueron la duración de la analgesia en minutos y los puntajes de dolor según la escala visual análoga y de la demanda y consumo total de analgesia. Entonces vemos que el bloqueo, pues las conclusiones que nos da el estudio es que el bloqueo linguinal y lipogástrico proporciona analgesia posoperatoria más duradera en cesárea versus la infiltración de la herida, reduce el dolor y tiene una menor necesidad de analgésicos en el grupo del bloqueo y la cobertura únicamente para ambos es de la herida quirúrgica. Entonces, en conclusión, pues tenemos que que todos los bloqueos periféricos, pues han demostrado tener un efecto analgésico superior al placebo en ausencia de morfina intratecal. Van a reducir el consumo de opioides y mejorar la analgesia, pero cuando en los pacientes tenemos presencia de morfina neuroaxial, la mayoría de los bloqueos no van a ofrecer un beneficio adicional significativo. Sin embargo, la mayoría de estos serían solo efectivos contra el dolor incisional somático y no contra el dolor visceral uterino profundo. Entonces, esto sería un factor a considerar en caso de que vayamos a indicar un bloqueo regional como rescate de dolor postoperatorio. Em, y pues ya en cuanto a la aplicación práctica, pues para establecer más o menos qué bloqueos podríamos utilizar en pacientes postoperatorios de cesárea basada en la evidencia actual, debemos considerar la efectividad del bloqueo teniendo en cuenta la analgesia somática, visceral y la reducción del consumo de opioides postoperatorios. Entonces, el tercero que tenemos aquí, pues como en el podio, sería el bloqueo TAP, ya que nos ofrece una buena analgesia somática, pero no tiene efecto visceral. Es un bloqueo que es fácil de realizar y con menor riesgo de complicaciones, pero pues nos requeriría complementar con otros abordajes si se requiere una analgesia más completa. El segundo que tenemos sería el bloqueo del plano músculo erector de la columna, efectivamente sí nos podría proporcionar una analgesia visceral moderada. Y pues ahí los estudios que vimos ahorita pues nos muestra que redujo el uso de opioides y tiene pero con menor duración analgésica que por ejemplo el cuadrado lumbar. Y el número uno, que sería la estrellita de oro, sería el bloqueo del cuadrado lumbar, que es el bloqueo como que está emergiendo en la actualidad. Va a ofrecer una mejor analgesia somática y visceral que el TAP. Puede bloquear las ramas del plexo lumbar y diseminarse hacia la cadena simpática, lo que va a proporcionar un efecto más prolongado y una posible reducción del dolor visceral, pues como más completamente. Especialmente el tipo 2 y el tipo 3 han sido los que han mostrado mejores resultados en analgesia postoperatoria en cesárea y pues como vimos en los estudios no reducen el consumo de opioides en comparación al TAP. Entonces, ¿cuándo utilizar las técnicas de anestesia regional para analgesia en cesárea? Vamos a usarlas si el paciente si la paciente tiene contraindicación para anestesia neuroaxial o si tienen alto riesgo de presentar efectos adversos relacionados con los opioides. Hay que tener en cuenta que estos pacientes serían las pacientes con alergia o hipersensibilidad a los opioides, si tienen antecedente de reacción alérgica grave a la morfina u otros opioides, si tienen infección del sitio de punción o sepsis, si los pacientes tienen hipotensión severa o hipovolemia,
Si los pacientes tienen coagulopatías o uso de anticoagulantes y si los pacientes presentan hipertensión endocraniana. La mayoría de estudios y guías sugieren que es mejor hacer los bloqueos después de la cesárea, ya que son más seguros y técnicamente son un poco menos complejos, ya que tenemos, pues el útero ha involucionado en cierta proporción y cuando lo aplicamos con guía ecográfica, pues no vamos a tener la interferencia del útero para poder realizar las técnicas ecográficas. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Muy práctica tu presentación. Creo que hay mucho que podemos aprender, sobre todo quienes no estamos trabajando tan directamente con este tipo de pacientes. Quiero cederle la palabra al tutor en principio y luego pasaríamos a los otros comentarios o preguntas de los residentes. Doctor Bolaños, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, te Bueno, escuchamos. pues primero saludarlos a todos, que todavía no me pude conectar desde el principio de la charla, pero estuve igual muy pendiente en estos días pues en la revisión de los artículos de la doctora Sierra. Pues felicitarla también por el manejo del tiempo, es muy importante para que la charla sea amena, fácil de digerir. Bueno, pues quería comenzar pues comentando que la cesárea, digamos, de una forma dicotómica, a pesar de ser una de las cirugías o la cirugía que más se realiza en el mundo, sigue siendo en el contexto de violencia obstétrica una cirugía desatendida en el manejo del dolor posoperatorio. En muchos casos, digamos, con técnicas o que están fuera de la evidencia o técnicas innecesarias que someten a la mamá o al niño a riesgos adicionales que no están justificables. De esos, digamos, nuestro punto de partida siempre va a ser la morfina espinal, un medicamento que lleva muchísimos años de experiencia, que se ha estudiado con dosis efectivas 95, que se ha llegado a las concentraciones adecuadas para dosis epidural y para dosis intratecal, un medicamento económico, accesible, fácil de preparar, controlado por el Fondo Nacional de Estupefacientes en nuestro país, igual digamos que ese sería nuestro gold estándar. Y ese siempre va a ser nuestro punto de comparación. La anestesia regional es una alternativa muy interesante, como bien lo dice la doctora Laura, para todas esas condiciones en las que no hemos podido poner anestesia intratecal o cuando queremos hacer un procedimiento de rescate en recuperación para una paciente con un dolor más allá del normal. De las técnicas, pues la evidencia ha ido creciendo. También es una invitación para nuestros residentes que rotan en Versalles, que tenemos muchas maternas, muchos casos, muchas cesáreas, para que puedan proponer y hacer estudios, digamos, de este tipo de técnicas y comparar, digamos, y tratar de mejorar y sacar nuestros datos propios. También quería, digamos, ponerles sobre la mesa la consideración de que existen instituciones, sobre todo desde el punto de vista privado, que pueden estar obviando la analgesia intratecal con morfina y los bloqueos y proponiendo un manejo posoperatorio con opioides intravenosos, con todos los riesgos para la mamá y todos los riesgos para el feto. Y es una práctica que lastimosamente ha ido en incremento, sobre todo desde el punto de vista de cobros, ¿no? Finalmente es una invitación para que estudien los bloqueos a los residentes. Todas las técnicas están muy bien descritas de forma gratuita en Nisora. Todos estos bloqueos los hemos hecho y los hemos realizado en nuestras prácticas diarias. También están incluidos en los talleres de hospital simulado a los que todavía no lo han realizado, no han rotado por regional. Y nada, no sé si existe alguna pregunta adicional con respecto pues a nuestra experiencia en la clínica haciendo las cesáreas y rescatándolos con anestesia regional. Gracias, doctor Bolaños. ¿Alguno de los residentes o de los docentes que nos acompañan? ¿Alguna pregunta? Hola, Doctor Sanabria. eh, una pregunta, por qué en los varios estudios que revisaron aparece que el bloqueo no produce buena analgesia si se está colocando con morfina intratecal? Yo entendí eso o está equivocado o eso es así. ¿Y por qué?
Sí, doctor, pues finalmente la morfina intratecal y el bloqueo neuroaxial, digamos, atacan dos lugares diferentes de la vía del dolor. No tendría por qué, digamos, tener un efecto negativo, sino incluso tener un efecto aditivo, incluso supraditivo. No obstante, los estudios de forma consistente en diferentes países, en diferentes grupos, demuestran que cuando hay presencia de morfina intratecal, el bloqueo no nos aumenta o no nos mejora la analgesia de las maternas. Eh, digamos, cuando uno lee las discusiones, realmente no hay un punto crítico al respecto ni una justificación. Lo que podríamos suponer mediante la farmacología es que al ser dos mecanismos diferentes deberían complementarse, pero lo cierto es que ya a la luz de la evidencia no encontramos artículos que puedan determinar que cuando se pone morfina intratecal el bloqueo tiene un efecto adicional. La otra cosa es que nosotros en cesárea o en cirugía de cáncer, no cesárea, hemos usado hidromorfona y hay unos reportes de, de varios hospitales que han usado hidromorfona en reemplazo de la morfina y hacen en efectos adversos y, y hace igual la analgesia que la morfina. Me parece que es una medicación que se puede probar y también puede dar muy buenos resultados. Sí, sí, señor. Y, Incluso en las preguntas clínicas de los miércoles, nosotros ya revisamos específicamente ese tema de cuál es el comportamiento intratecal de la hidromorfona. La hidromorfona, digamos, en su comportamiento es bastante parecido a la morfina. Lo que encontramos es que tiene una duración un poco menor, a pesar de que su distribución puede ser un poco mayor en dermatomas. El tiempo de duración es un poco menor, de 14 a 16 horas. Es obviamente mayor a la duración del fentanilo, pero es menor a la morfina. Entonces, es una alternativa interesante, no superior a la morfina en cuanto a cesáreas. Se puede administrar, digamos, la dosis también está reportada en dosis efectivas 95 y es una alternativa interesante, sí, señor. y otro comentario es que sí me parece muy bueno que lo haya dicho la doctora Sierra, que esto se puede hacer en anestesia de rescate, porque no es infrecuente que haya un fracaso de la anestesia conductiva o que el catéter peridural que le pusieron se salió o que por alguna causa que no es clara le está doliendo o se rompió la peridural y pusieron fue un catéter, que se puede hacer el bloqueo en recuperación de una paciente que tenga muchísimo dolor y la anestesia conductiva haya sido fallida. A mí me parece que eso es muy importante que lo vayamos incorporando al cerebro para que cuando llegue el momento lo hagamos y le ofrezcamos a la materna un excelente rescate de un momento que no podía ser mejor con otros medicamentos. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Gracias, doctor. gracias, doctor Sanabria. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? La pregunta que yo iba a hacer me la robó el doctor Sanabria, que era la de la hidromorfona. David, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches. Buenas noches. Em, Felicitar a Laura por la exposición, el seminario muy completo. Em, Como, es más como a modo de comentario, también hay unos estudios recientes que están hablando sobre el bloqueo de la fascia transversalis. Y Ujú. son estudios 2024-2025 en los cuales indican que el estudio el bloqueo, perdón, de la fascia transversalis en pacientes sometidos a cesárea, ¿ya? Que pues por alguna razón no son candidatas pues a una técnica neuroaxial y a la morfina intratecal, nos dicen que la eficacia analgésica de este bloqueo podría llegar a ser superior, por ejemplo, a bloqueos como el bloqueo erector de la espina o el TAP block. Entonces, pues únicamente como modo informativo, hay varios estudios que nos indican que digamos que este bloqueo nos podría ser útil en nuestra práctica, porque también hay que tener en cuenta que el cuadrado lumbar, o sea,
el que tiene componente tanto somático como visceral es el QL3, que es el anterior, o también lo denominan pues transmuscular, pues según como lo denominan ISORA. Pero entonces, es el que más componente somático y visceral tiene, pero obtener la ventana ultrasonográfica para ese bloqueo es mucho más difícil que, por ejemplo, obtener una ventana sonográfica para un TAP